Shalom y bienvenidos de nuevo a los Ministerios Shalach. Hoy quiero hablar de una de las preguntas más importantes que puedes hacerte: ¿qué debo hacer para ser salvo? Así que, vamos a sumergirnos en la Biblia y descubrirlo. Primero, veamos Hechos, capítulo 16, versículos 30 y 31. El carcelero les hace a Pablo y Silas esta misma pregunta: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Por favor, noten que el carcelero preguntó específicamente qué debía hacer él, y no otra persona, para ser salvo. Y ellos dijeron: cree en el Señor Jesús, y serás salvo, tú y tu casa. Así que, el primer paso es creer en el Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador personal. Ahora, vayamos a Romanos, capítulo 10, versículos 9 y 10. Dice: si declaras con tu boca que Jesús es el Señor, y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Aquí, vemos la importancia de confesar tu fe abiertamente y creer profundamente en tu corazón. En Juan 3:16, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Este versículo enfatiza el amor de Dios y el regalo de la vida eterna, a través de la fe en Jesús. Otro paso crucial es el arrepentimiento. Sin confesar y arrepentirse de tus pecados ante Dios, nunca podrá haber perdón de Dios por esos pecados no confesados. Hechos 3:19 nos dice: arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. El arrepentimiento se trata de alejarse del pecado y volver tu corazón hacia Dios. Este mismo requisito esencial de arrepentimiento es repetido por Jesús mismo en Lucas capítulo 13, versículo 3, donde declara: os digo, no, antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Además, 2 de Corintios, capítulo 7, versículo 10, declara lo mismo. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Por lo tanto, según Romanos, capítulo 10, versículo 10, cree con todo tu corazón para justicia, y confiesa con tu boca tus pecados para salvación. Del mismo modo, esto se amplifica en Mateo, capítulo 10, versículos 32 y 33, donde Jesús declara: a cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Por favor, ten en cuenta este perdón subsiguiente de los pecados. En esta coyuntura de justificación inicial, solo es aplicable a los pecados pasados y no es aplicable a ningún pecado futuro, como aquellos que apoyan la doctrina errónea y falsa de la seguridad eterna incondicional, una vez salvo siempre salvo, o cualquier otra de este tipo. Este perdón inicial fundamental de los pecados pasados es revelado claramente por el apóstol Pablo en Romanos, capítulo 3, versículo 25, donde declara: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto, en su paciencia, los pecados pasados. Para obtener más información sobre este tema de la seguridad eterna incondicional, consulta nuestro otro vídeo relacionado de YouTube en este canal, o visita nuestro sitio web en www.shalach.org. Es aquí, en este santo momento en el tiempo, en el punto de la justificación inicial del creyente que ha confesado, que el nombre del individuo salvado se escribe misericordiosamente y amorosamente en el bendito libro de la vida del Cordero. Luego, el bautismo en agua también es una parte importante y crítica del proceso de salvación. En Marcos, capítulo 16, versículo 16, Jesús dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. El bautismo en agua es la proclamación audaz y la expresión externa de la fe interna en Jesús. El apóstol Pedro declaró en Hechos, capítulo 2, versículo 38: arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Además, el apóstol Pedro declaró en 1 de Pedro capítulo 3, versículo 21:
El bautismo que corresponde a esto, ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de Jesucristo. Por lo tanto, el bautismo en agua es un acto participativo directo en la resurrección de Jesucristo. Sin embargo, por favor ten en cuenta que la aplicación del bautismo en agua puede estar sujeta a la oportunidad, porque implica un trabajo de actividad física directa que en todos los casos puede no ser posible. Esto se evidencia en el ladrón en la cruz en Lucas, capítulo 23, versículo 42, cuando Jesús fue crucificado, que le preguntó a Jesús: «Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino». Y en Lucas, capítulo 23, versículo 43, Jesús respondió: «De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso». Jesús, habiendo muerto primero, el ladrón que confesó no tuvo oportunidad física de ser bautizado en agua antes de ninguna de sus muertes. Pero aún por su fe en Jesús, finalmente recibió el acto misericordioso de salvación de Jesús, sin su bautismo en agua. Finalmente, vivir una vida que siga las enseñanzas de Jesús es esencial. En Mateo, capítulo 7, versículo 21, Jesús dice: «No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos». En Juan, capítulo 14, versículo 15, Jesús declaró: «Si me amáis, guardad mis mandamientos». Del mismo modo, Hebreos, capítulo 5, versículo 9 dice: «Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen». Por lo tanto, es crucial vivir tu fe en tus acciones de la vida. Esto fue repetido por el apóstol Santiago en el capítulo 2, versículo 17, donde declaró: «Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma». Para resumir todo esto, para ser salvo, debes: 1. Creer que Dios existe. 2. Creer que Jesucristo existe. 3. Creer que Jesucristo murió en la cruz para pagar la deuda de los pecados por ti, así como por toda la humanidad, y no solo por unos pocos. 4. Creer que Jesús fue puesto en una tumba y después de 3 días y 3 noches, resucitó y volvió a la vida eterna. 5. Confesar tu fe libre y abiertamente. 6. Arrepentirte ante Dios de tus pecados. 7. Ser bautizado en agua. Mientras tanto, por favor, ten en cuenta que tu confesión inicial de fe y arrepentimiento de tus pecados ante Dios, invocando su posterior justificación de salvación, no siempre tiene que llevarse a cabo dentro de un entorno formal de iglesia, sino que puede tener lugar en la privacidad de tu propio lugar y puede ser solo entre tú y Dios. Pero una confesión pública y un bautismo en agua posteriores deben seguir tan pronto como sea posible. Vive de acuerdo con las enseñanzas de Jesús y sabe que la salvación es un viaje progresivo y es uno que trae esperanza, paz y vida eterna. Sin embargo, Jesús declaró en Mateo capítulo 24, versículo 13: «Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo». Y del mismo modo, en Apocalipsis capítulo 2, versículo 10, Jesús declaró: «Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida». Por favor, ten en cuenta que Jesús ordenó y advirtió en Mateo, capítulo 10, versículo 33. «A cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos». Por lo tanto, si aún no lo has hecho, te animo a que des estos pasos hoy. Tal como declaró el apóstol Pablo en 1 Corintios, capítulo 6, versículo 2. Porque dice: «En tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido». He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Como tal, mañana puede ser demasiado tarde. Dicho esto, el libro del Apocalipsis, en el capítulo 21, versículo 27, declara: «No entrará en ella ninguna cosa inmunda, o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están escritos en el libro de la vida del Cordero». Gracias por vernos, y por favor, vuelve a consultar nuestro canal o sitio web con frecuencia para obtener más enseñanzas de Jesús. Y que Dios te bendiga y te guarde en tu viaje espiritual. No olvides darle a me gusta, suscribirte y compartir este mensaje con otros. Que tengas un día bendecido.